Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Listo. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga iluminando, que el Señor siga actuando en sus corazones para que el Espíritu Santo que Él nos dejó, porque Él dijo, tengo que irme para que el Espíritu Santo venga y que ustedes hagan cosas más grandes de las que yo hice. Imagínate, mi amor, el Espíritu Santo, la fuerza que tiene tan tremenda. Y bueno, qué vergüenza que realmente nosotros no sepamos cómo aprovechar esa oportunidad que el Señor nos da para poder ir a evangelizar, a transformar corazones, a llevar nuevas almas para nuestro Padre Dios, a nuestros hermanos que están en el mundo. Hay que esforzarnos, ¿no? Ser esforzaditos. Y el Señor hace su obra. Amén. Nosotros solamente somos unos burriquitos. Somos canal de bendición por donde corren torrentes de agua viva. ¿Qué te parece esa frase tan linda? Que te la creas. Y por eso hay que ser esforzaditos, levantarnos temprano, porque al que madruga Dios le ayuda. Esa es una frase muy cierta. El que madruga Dios le ayuda. Entonces levantarnos temprano, escuchar la palabra, ser esforzados siempre en estar alimentándonos. No quedarnos allí simplemente adormecidos y ser agradecidos. Recuerda, amor, esa reflexión que hiciste de Filipenses estuvo súper linda, muy linda. Te la recomiendo para que la escuches, que son los tips para tener una buena salud mental. Imagínate. Genial. Dado desde lo espiritual. Amén. Y Pablo lo dice, que es psicólogo, ¿no? La psicología de nuestro Señor Jesucristo es súper linda. Es la mejor. Es la mejor de las mejores. Cuando uno se Es puede el mirar médico, el esa forma en que él psicólogo. interviene, ¿no, Moni? Sí. Interviene de una manera que uno queda, wow. ¿Sí? ¿Hice bien el wow? ¿Impactante? No, mejor. Wow. Tampoco. Parece película de terror, pero bueno. Dios te bendiga. Bueno, vamos a disponer nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser, para que sea el Espíritu Santo el que actúa. Somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Entonces dispón todo lo que tú eres para que el Señor actúe en tu corazón. ¿Qué te parece? ¿Dispuesto pues? ¿Sin sueño? ¿Dispuesto a escuchar la palabra? Que nos sorprenda la palabra, ¿verdad? A mí me encanta que me sorprenda la palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá, qué precioso decirte buenos días. Qué precioso exaltar tu nombre maravilloso. Qué precioso decirte que tú eres hermosura. Tú eres esplendor. Tú eres todo, papá. Por eso ante tu presencia viva, porque estamos ante ti, porque te invocamos a través de la Santísima Trinidad, queremos que hoy, Señor, tomes el control de mi vida. Hoy me entrego a ti, Padre, en cuerpo, alma y espíritu. Toma el control de mi vida. Toma el control de mi vida. Hoy tomo la decisión importante. Dilo conmigo, por favor. Hoy tomo la decisión importante de que tomes el control de mi vida. Hoy tomo esa decisión tan fundamental de abandonarme en tu presencia. Tú eres mi Padre y te reconozco como papá. Dile papá, dile Padre Santo hermoso, Papito Dios del cielo, dame de tu palabra viva hoy que lo necesito. Dame de tu palabra, sorpréndeme con tu palabra, sorpréndeme con tu palabra. Haz que esa palabra sea viva en mí, que yo la ponga por obra. Yo no quiero ser solamente un oidor de la palabra, sino ponerla por obra. Que la palabra se haga vida en mí, papá. Que yo me convenza que no hago parte de este mundo, sino que hago parte del reino de los cielos y que uno de los comportamientos que debo tener es de misericordia, siendo agradecidos. Qué hermoso eres tú, Padre. Qué hermoso con lo que me enseñas. Y sé que hoy me vas a sorprender. Gracias por tu palabra viva.
Gracias por el sacrificio de tu palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese dolor de nuestra madre, tu hija predilecta. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muy bien, vamos a ver el Espíritu Santo que nos va a decir hoy. Qué linda, ¿no? Sí, hoy va a hablar desde el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 60 al 69. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, el cuerpo no aprovecha. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba. Me pasé. Sigue, mi amor. Bueno, al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Él era el que estaba perdido, mi amor. Por eso era bueno nombrarlo, porque él era el que estaba perdido. Aquí hay algo tan particular, Moni, y es la matemática de nuestro Señor, ¿no? La lógica matemática cuántica, geométrica de nuestro Señor Jesucristo. Muy rara, diferente, particular a la nuestra. Aunque también la matemática de Dios dice que Dios nos dio, bueno, no sé quién fue el que lo dijo, que la matemática fue el regalo que Dios nos dio para entender la naturaleza. Qué precioso, ¿no? Una frase muy linda de un matemático. Sí, porque no fue un filósofo, ni fue un psicólogo, fue un matemático, ¿no? Bueno, claro que en ese entonces tanto los matemáticos hacían mil cosas, ¿no? Sí, o sea, eran filósofos, eran de todo, pues. Eran impresionantes. Toderos. Eso. Y me parece tan particular cuando dice que mi papá Dios nos lleva a nuestro Jesús y Jesús a nuestro Padre Dios. Sí, qué precioso. O sea, el cernirnos. O sea, eso lo hablamos en estos días, ¿verdad? El cernirnos, qué hermoso. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuántas personas, si nuestro Padre Dios es el que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, cuántas personas no quieren conocer a nuestro Señor Jesucristo, incluso conociendo a nuestro Señor se han ido. Ministerios tan lindos de restauración familiar, que el hombre se puso a mirar por allá donde no era y se perdió ese ministerio. O la mujer, por ejemplo, también, porque hemos conocido casos, ¿no? Entonces se pierden esos ministerios, personas que eran muy consagradas, a pesar de no tener un ministerio, pero eran consagrados. Y era una familia muy bonita. Llega la mujer extraña y ¡pam! Se acaba completamente. Ese hombre cambia de la noche a la mañana de una manera vertiginosa. Cambia de una manera, dice, ¿qué pasó aquí cuando todo era tan bello y tan hermoso? El mal se mete a través de la lujuria, porque el trasfondo de todo eso generalmente siempre es la lujuria. Entonces, qué hermoso, Moni, qué hermoso pedirle a mi papá Dios, pedirle a mi papá, ser conscientes que si mi papá Dios es el que nos lleva a nuestro Jesús y nuestro Jesús nos cernir y nos lleva ya purificados a la presencia de mi Padre Dios nuevamente, qué hermoso esa transición, qué hermosa esa transición. Y decirle a mi Padre Dios, porque ya mi Jesús nos llevó al Padre en su sacrificio por nosotros. Tú ya puedes tener un diálogo con tu papá. Antes no se podía.
Antes era complicado que lograran al Padre. Ahora tú tienes esa posibilidad directa, diálogo directo con mi Padre Dios. Un diálogo directo a través de la cruz. Por eso la cruz es tan importante, comprender el misterio de la cruz. El misterio de la cruz no simplemente es para tenerla, como hemos dicho muchas veces, allí como un amuleto, sino que cuando tú trasciendes la cruz, trasciende la sangre y la carne, vas más allá, automáticamente llegas, automático, eso es flash, que llegas a la presencia de mi Padre y empiezas tú a orar al Padre y empiezas a decirle papá Dios, papito Dios, Padre Santo del cielo. Y qué hermoso que cuando tú llegues a la presencia de Dios, cuando yo tengo claro que mi papá me lleva a mi Jesús y mi Jesús me cierne para llevarme a mi Padre, decirle papá, te pido por esta persona para que me la lleves a la presencia de tu Hijo, para que Él lo cierna, le mueva su corazón, le mueva las estructuras como Zaqueo, le mueva esas estructuras y Él llegue a tu presencia nuevamente y te reconozca como papá. Te lo suplico, Padre Dios, porque está escrito en tu palabra que tú eres el que lleva a mi Jesús. Esta persona en especial no quiere conocer de ti. Esta persona en especial no quiere saber más de ti, porque sus heridas emocionales, sus problemas, porque como no tuvo un papá, o tuvo un papá maltratante, o no tuvo una esencia de padre, entonces no te conoce a ti, papá, que te conozca a través de tu divino Hijo. ¿Te imaginas tú? Yo te recomiendo. Hay un video nuestro, una coronilla, Moni, que hicimos una vez a las 3 de la mañana, un viernes, lindísimo, que te aconsejo que te acompañen los viernes a las 3, miércoles y viernes a las 3 de la mañana por Zoom. Aún así allí en nuestra página web, ahí encuentras. Y el que quiere buscar, de verdad, el que busca encuentra. Entonces puedes acompañarnos en vivo y en directo. Hicimos una coronilla tan hermosa, Moni, que se llama la coronilla por las causas perdidas, Moni. Y hablamos directamente al Padre por esa causa perdida, por esos hijos rebeldes, por ese esposo, por esa persona que está allá en el mundo, como dice la palabra, comiendo comida de cerdos. Y orar, Moni, orar. Y tratar de no maldecir a esa persona. Porque cuando tú la maldices, más la hundes. Sí, más la atas, porque tú comerás del dicho de tus bocas y con tus palabras te atarás o te liberarás. Entonces ten cuidado con lo que haces, porque tal vez tienes, por el dolor que tiene en tu corazón, desatas de tu boca a esa persona, hablándole mal. No maldigas, maldecir es decir mal, sino que por el contrario bendice. Entonces es algo bien particular. Y mira cómo habla el Evangelio también de Judas, el que ya estaba perdido. Judas tuvo la oportunidad muchas veces de transformar su corazón, Moni. Tuvo la oportunidad grande. Y él tenía unos destellos así como de ¡wow! ¡Qué hermoso! Y de por sí siempre. ¿Y sabes por qué Judas se perdió? Se perdió porque él tenía un deseo humano, de querer ver lo humano y querer que mi Jesús fuera el rey humano que liberaría a los judíos de los romanos. Eso era su anhelo. Su anhelo era de poder, de querer estar al lado de un rey y que él lo reconociera y tuviera poder. Eso era lo que él tenía. ¿Eso acaso no se da en nuestras vidas también? Solamente estar pensando en cuestiones materiales, en cuestiones simplemente de dinero, y no nos damos cuenta que mi Jesús es un Dios diferente al que nosotros siempre queremos tenerlo. Y a veces lo utilizamos para cosas. Creemos que lo estamos utilizando. Señor, sácame de este problema, que si tú me sacas de este problema, yo te daré tal cosa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, frente a lo económico, ¿no? Generalmente se hace eso. Si tú me sacas de esto, yo voy a convertirme, voy a empezar a buscar de ti, me voy a consagrar a ti. Mentira, eso no se hace. Dame la lotería. Y se pide, Moni. Dame, Señor, la lotería. Dámela. Porque si tú me das esa lotería, voy a empezar a diezmar, a ofrendar, voy a darle esa necesidad. ¡Te construyo un templo! Ah, imagínate. Pues que yo lo hice. Soy experto en eso. Entonces por eso, porque yo lo pedí de esa manera, sácame esta deuda y si tú me sacas yo te prometo que promesas, son promesas falsas, mentirosas, ¿sí? Pero si tú le pides que transforme tu corazón, que cambie tu vida, que te lleve a conocer al Padre, que tú tengas esa comunión, tu vida empieza a cambiar. ¿Qué te parece? Tremendo, Rafa, tremendo, porque
qué dolor y qué lástima que cuando Dios lo llama a uno, es un privilegio. Es un privilegio porque entre tantos miles y miles de personas a ti te escoge y a ti te llama, ¿sí? Y te llama, y ahí es como ese primer momento en que el Señor empieza a tocar a la puerta de tu corazón. Y tú decides si lo sigues o no lo sigues, ¿sí? Pero apenas, bueno, a veces hay algunas personas que dicen, sí, yo lo voy a seguir, y no, y es esa emocionalidad tan impresionante por querer seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que empiezas a escuchar a nuestro Señor, y cuando empiezas a escuchar a nuestro Señor, el Señor implica, o sea, escucharlo y obedecerle, seguirlo, implica morir a cosas, significa dejar cosas, cambiar cosas. Y mira que hay muchísimas personas que no les interesa eso. O sea, ellos, muchas veces uno está desinteresado como quien dice, se supone, entre comillas, seguir a nuestro Señor, pero sin soltar absolutamente nada. Sí, sin soltar nada, sin cambiar nada. O sea, tú esperas, y uno, porque al principio uno espera es que las otras personas cambien, que las otras personas sean las que solucionen las dificultades. Y entonces cuando uno llega a nuestro Señor, uno a veces cree que es uno el que está bien. Sí, porque es uno el que está pidiendo que la otra persona cambie. Pero cuando el Señor empieza a uno a mostrarle las verdades, cuando el Señor le empieza a uno a decir, acuérdate que en ese momento Él está hablando, o sea, viene hablando de que Él es el pan de vida, que el que come su carne y bebe su sangre, ¿sí? Entonces, eso implica el que realmente haga un cambio en su estilo de vida, porque es que Jesús no es una religión. Jesús no es solamente una congregación, no. El Señor, y no como el otro día leía, yo no sé en dónde decía, el Señor no es una secta, ¿sí? O sea, como que todas las diferentes denominaciones religiosas lo trataron como secta. Yo decía, uy, tremendo. Bueno, el asunto es que el Señor no es nada de eso, el Señor es todo un estilo de vida, una forma de vivir, ¿sí? Porque si tú empiezas a estudiar la palabra, tú empiezas a ver que te empieza a transformar, empieza a cambiar tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de reaccionar. O sea, es una forma de vida, nuestro Señor Jesucristo. El que uno se involucre con el Señor, el que uno realmente coma el cuerpo y beba la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hace que yo tenga que cambiar, ¿sí? Y mira qué es lo que sucede, que cuando ya lo tocan a uno, sí, por decirlo así, usted tiene que cambiar, y uno, ay, no, pues tampoco, olvídese, yo no voy a dejar esto, yo no voy a soltar esto. Claro, empieza uno a decir no. ¿Por qué? Porque toda la gente está acomodada con lo que tiene. O sea, que los demás hagan el cambio, pero yo no, ¿sí? De que todos los demás sean los transformados, yo no, porque es que, ay, yo busqué a Dios. Entonces la otra persona es la que está terriblemente mal. Es tremendo, porque uno no se da cuenta que si el Señor te está llamando es porque eres tú el que necesita la ayuda. Eso es lo lógico. O sea, yo no voy a poder ayudar a una persona. Imagínense, yo soy la que oro aquí todo el asunto y espero que el otro haga el milagro. No, o sea, que haga la situación al otro lado. No, la otra persona tiene que escuchar la palabra, porque la palabra es la que te libera. Tiene que escuchar la palabra, porque la palabra es la que te sana. Tiene que escuchar la palabra, porque la palabra es la que te salva. Y no solamente es escucharla, ayer lo hablábamos claramente, o sea, no es solo escucharla, es vivirlo, es experimentarlo, es introyectarla. Claro, imagínense, las personas aquí estaban siendo confrontadas con esa situación de que tienen que, o sea, si tú quieres seguir al Señor, tú tienes que generar cambios en ti.
O sea, no es cuestión de bla, bla, bla. No. El Señor, y mire, ahí lo dice, el Señor sabía lo que estaba murmurando. Ay, pero es que el Señor, ¿cómo quiere que yo cambie esto? ¿Cómo se le ocurre? No, yo eso no lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué hizo mucha gente? Dejó de seguirlo. Y la verdad, eso pasa todavía en la actualidad. En la actualidad, uno puede hablar claramente de cambios, uno puede hablar claramente de tienes que soltar esto, tienes que morir esta situación, tienes que ofrendar esta situación. Y resulta que la gente, no, yo cómo le voy a ofrendar eso al Señor. No, es que ¿cómo voy a soltarlo? No se puede. Entonces, cuando uno está en esta tónica, pues la realidad es que no está dispuesto aún a obedecer. Tengamos presente algo. Cuando nosotros estamos en esa tónica es porque en la realidad en nosotros hay tanto orgullo todavía, hay tanto orgullo que creemos que nosotros sabemos más que Dios. Esa es la realidad. Creemos que sabemos más que Dios. Igual que los hijos, ¿no? Exacto. Que quieren ser un estrato más alto que los padres. Que saben mucho más que los papás. Y la verdad es que nosotros estamos haciendo eso con Dios. Si Dios nos dice suelta, si Dios nos dice ofrenda, si Dios nos dice muere a tal cosa, significa que Dios sabe que es necesario eso para que nosotros estemos bien. Pero cuando uno dice, ay, pero es que Dios, ¿cómo le pide a uno esas cosas? Y entonces ya uno empieza a cuestionar lo que Dios dice. Entonces, por eso es que se dice que la rebeldía es adivinación, por esa situación, porque entonces, ay, ¿cómo se le ocurre a Dios pedirme esto? Entonces, ahí viene la adivinación. No, pero es que si yo mantengo con esa persona va a estar conmigo. Eso es adivinación. Ah, claro. Eso es adivinación. Entonces, por eso la rebeldía es adivinación, porque yo me estoy imaginando, estoy creyendo y lo estoy además confesando que las cosas no van a funcionar así. Y resulta que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy yéndome en contra de Dios. Entonces yo creo que el futuro es como yo lo pienso, no como Dios ya lo conoce. Una cosa es yo lo pienso y otra cosa Dios ya lo sabe. Entonces, por eso es que el Señor nos pide a nosotros obediencia sin cuestionamiento. La verdadera obediencia es simplemente digo las cosas. Yo me acuerdo ahorita de uno de los sacerdotes terciarios capuchinos que seguíamos de nuestra comunidad. Y él decía, a veces Dios le pide a uno cosas y uno no entiende. Uno no entiende qué es lo que Dios le está pidiendo a uno. Pero cuando Dios me pide a mí cosas, yo le obedezco. Yo le obedezco porque yo no sé qué es lo que quiere el Señor. Pero ojo con esto, porque en estos días escuchaba a alguien y yo tengo que ser claro que sí es la voz del Señor. ¿Por qué razón? Porque a veces las personas se confunden y en estos tiempos hay que tener mucho cuidado porque están empezando a surgir esos pastores falsos, o sea, esos que son guías falsas, esos falsos profetas. Ojo con esto. Por eso es que yo tengo que confirmar que sí es del Señor. ¿Por qué? Porque a veces, ojo con esta situación, y la clave también tiene que ver con esto. Yo estoy viviendo en un pecado. Yo no he muerto ese pecado. Entonces estoy contaminado con ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que hacer un proceso de purificación para poder realmente recibir el mensaje correcto. Y yo lo tengo que confirmar en la palabra. Sí, en la palabra yo debo confirmar las cosas. Entonces, de pronto yo estoy en ese pecado, pero sí, yo estoy yendo a la iglesia, pero yo no he hecho ningún ayuno, yo no he hecho ninguna muerte a nada, sino que simplemente sigo en el pecado y todo el asunto. Yo tengo en ese momento, si estoy en esa postura, tengo mis ojos velados, están tapados, están cerrados, no me doy cuenta de las cosas. Mis ojos y mis oídos están solamente desde lo humano. Y a veces creo que Dios me habla. A veces creo que Dios me está diciendo, sí, debes seguir con esa persona, debes, hacer este negocio, bueno, lo que sea. ¿Y qué es lo que sucede? Como has estado en el pecado y no te has purificado, no has muerto algo, es muy factible que esa información sea errada, ¿sí?
porque desafortunadamente el Señor no quiere que te involucres con socios que no tienen nada que ver con la fe si tú eres un hijo de Dios. Segundo, no quiere que tú te involucres con personas que ni siquiera creen en el Señor, ¿sí? Eso no lo quiere Dios. ¿Por qué? Porque Él ya sabe que el yugo, cuando hay yugo desigual, el sufrimiento es grande. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Que de pronto, no, es que tienes que hacer esto por tu hijo y resulta que no era eso, sino otra cosa, pero como estabas en el pecado, desafortunadamente no te diste cuenta. Por eso las situaciones es que cuando yo realmente obedezco al Señor, ¿sí? Ir a la iglesia no quiere decir, o sea, solamente a la iglesia no quiere decir que tú estés obedeciendo al Señor. Porque ¿cuántos no van a la iglesia y aún viven en fornicación? ¿Sí? ¿Cuántos no van a la iglesia? Viven en fornicación siendo hijos de Dios. ¿Sí? Siendo supuestamente hijos de Dios. Y todavía permiten la fornicación o el adulterio. Porque yo sé que la otra persona está casada o yo soy casado y entonces estoy viviendo con la otra persona. Pero es que la amo tanto. El Señor es claro en las cosas. Él no pone medias. Pero si es que es la persona mejor, es la persona. No, o sea, ojo con esto porque es que nos estamos engañando. Y aquí este pasaje el Señor nos abre los ojos. O sea, me dice, deben consumir mi cuerpo y mi sangre. Deben limpiarse, deben ser otras, o sea, deben morir a muchas cosas y eso les va a mostrar la situación. Claro, a nadie le gusta eso. Me acuerdo hace muchos años atrás, había una persona que supuestamente estaba en la iglesia, era muy comprometida en hacer muchas cosas, tenía una pequeña situación y era que esta persona estaba viviendo con alguien que pues desafortunadamente tenía su matrimonio y pues lo había dejado, pero estaban viviendo juntos y desafortunadamente estaban en adulterio. Y una de las cosas que el Señor, o sea, le había dicho con otras personas era que no podía seguir viviendo así con él. Entonces esta persona él rechazaba todo ese consejo. Pues vino a mi vida y entonces también esperaba que yo le dije, no, o sea, mira lo que dice aquí la palabra, mira aquí esta situación, el Señor te está diciendo que no debes involucrarte con esa persona. Pero como no se le dijo lo que esa persona quería, hasta dejó de hablarme, hasta se retiró de la iglesia. O sea, hay muchas cosas que desafortunadamente uno quiere hacer su propia voluntad. Eso es rebeldía, ¿sí? Eso es rebeldía. Ya dice, uno quiere hacer su voluntad. El Señor le dice a uno, debes soltar esto, debes ofrendar esto, debes morir a esto, debes cambiar en esto. Eso es lo que el Señor nos dice. O sea, si tú dices que estás siguiendo al Señor, el Señor no está diciendo, oye, tienes que hacerle esto para que tu esposo cambie. No, te está diciendo, tú debes cambiar esto, tú debes hacer esta situación. Eso no le gustó a mucha gente. Eso no le gustó a mucha gente y por eso muchos dejaron de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no solamente fue en ese entonces, aún actualmente eso sucede. Muchos no les gusta seguir a nuestro Señor cuando ya les dice, tienes que acabar con algunas cosas, cambiar cosas. Por eso Él les dijo a los mismos discípulos, les dijo, si ustedes quieren, o sea, alguno de ustedes no quiere seguirlo, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Pedro, que era todo impulsivo, todo emocional, todo lo que sea, él sí le dijo, pero ¿y a dónde vamos a ir? Sí, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a hablar de las cosas que tú nos hablas? No, pues si tú vas al mundo te va a decir las cosas que tú quieres escuchar, pero no las que te confrontan con la verdadera vida. Y pues aquí dijo solamente el Señor, bueno, eso no es parte del texto de hoy, pero el Señor sí sabe quiénes no somos de Él. El Señor sí sabe quiénes no somos de Él. Entonces que el Señor sepa que tú eres de Él porque lo obedeces sin cuestionamientos, así no entiendes o no. Y mi papá Dios le entregó a Judas sabiendo que él iba a condenarse. Y se lo entregó a mi Jesús. Qué lindo es.
Todos tenemos la opción de llegar a mi Jesús, todos, porque Él vino fue por los pecadores, por esas personas que están tan torcidas en el mundo, por eso vino nuestro Señor Jesucristo. O sea que, primero, no eres tú la redentora ni el redentor de nadie, es nuestro Señor, pero sí somos instrumentos, somos los burricos que llevamos a nuestro Señor. Y si somos instrumentos, pues entonces hacer de instrumentos, ¿sí? Un buen instrumento. Por ejemplo, aquí en la casa hay que hacerle reparaciones al techo. Está cayendo agüita cuando llueve muy duro, ¿no es cierto? Sí, cuando llueve duro. Sí, parece un coladorcito. No, es como que no fuéramos a tomar una ducha de agua fría para ese momento. Y hay que cambiar las tejas. Yo tengo que esperar a un señor para que subamos al techo y miremos a ver qué es lo que está pasando, porque hay que cambiar las tejas. Y la canal está rota. ¿No es cierto? Sí, es una canal de... ¿Cuánta esta casa? ¿Cuántos años tiene? ¿Hay unos 60 años? De pronto. Entonces las canales están dañadas. Y entonces ustedes pueden decir, ¿por qué no las han cambiado? No, porque es que ha habido circunstancias. No haber cambiado. Y ahora, que imagínate nosotros siendo las tejas, los canales de bendición por donde corren torrentes de agua viva. Y tienen de pronto perforaciones. Y tiene perforaciones, pues la canal no fluye. No funciona, el agua se va por donde no es. Pero el agua fluye, pero se va por donde no es y no canaliza adecuadamente y hace estragos. Entonces esas bendiciones no llegan a donde deben llegar. Entonces hay que tapar las goteras o cambiar el techo. O cambiar la canal. Y nosotros somos la canal, somos los burricos. Entonces, qué precioso decirle al Señor, Señor, utilízame como instrumento. ¿Qué es difícil? Para Dios nada es imposible, dijo mi Jesús. Para Dios nada es imposible. Es difícil cuando tú te resistes y cuando no entiendes que debes cambiar. Claro que sí. Entonces, fíjate, Moni, que tienes una tarea, porque me quedó sonando algo. Yo no sé si a ustedes, pero ¿cómo así que la rebeldía es adivinación? Me quedó sonando. Interesante el concepto. Hay que hablarlo más porque me quedó así, me quedó masticando. Sí, eso sí. está en la Biblia. No por eso, pero para que nos lo expliques, amor. O sea, me gustaría que en su momento nos hicieras así sea un tipcito, así bien chévere, que nos hablaras un poquito, porque me gustó el tema. ¿Sí? ¿Cómo así que la rebeldía es adivinación? Qué bonito. Lo alcanzaste, o sea, lo hablaste, pero creo que hay que profundizarlo más. Bueno, para mí. ¿Me regalas ese regalito? ¿Me enseñas? Intentaré. ¿Cuánto me pagas? No hay interés cuánto vale, mijita. Ya no. Yo mismo voy a pedirle al Señor que me dé esa revelación. Ay, a propósito de revelaciones, les voy a contar algo maravilloso. Hay que esperar con ustedes siempre. Mónica es la que está pasando últimamente. Pero tengo mira cómo la palabra a uno le revela. Y a mí siempre me ha fascinado porque cuando compartimos la palabra, cuando estudio la palabra, se me despierta así como el bombillito. Yo llevo años tratando de pensar sacar otro seminario porque tenemos solamente 2 seminarios. Bueno, 3 seminarios con el seminario de vida en el espíritu. Pero tenemos 2 seminarios que son uno de matrimonios y otro de identidad, que es hermosísimo ese seminario. Y ahorita mientras estábamos hablando, se me prendió el bombillo, Moni. ¿Sí? 2 seminarios especiales, uno para mujeres guerreras y otro para hombres con propósito, hombres de influencia para tener un propósito. O sea, corrijo. Hombres de propósito para ser de influencia. Seminarios. ¿Qué te parece? Me parece súper espectacular. Y ya lo siento en mi corazón y ya lo voy a hacer, porque el material está dado para hacer ese seminario. ¿Qué le parece a hombres hermosos para crecer en el amor de Dios? Y esas guerreras de Dios, para que, bueno, yo tengo esa propuesta, Moni, para ti, para hacer un seminario de mujeres para fortalecerse más como esas esmeraldas de Dios. ¿Qué te parece? Amén. Qué bendición. ¿Qué ibas a decir, mi amor? Que esas sorpresas déjalas para cuando los tengas construidos. Ay, mi amor, ya lo siento en mi corazón y ayer me dijiste algo, que cuando yo tengo algo en mi cabeza y me propongo, lo consigo. Eso sí. ¿Sabes cuándo saqué ese seminario de matrimonios con identidad? De 40 ejercicios. Yo le dije, Mónica, igual me dijo lo mismo. Me dijo, Mónica, yo vamos a hacer un seminario. Uy, Rafa, eso es complicado, ¿eso no hay qué? Y en mediodía ya estaba construido el seminario, porque fue una revelación del Señor. Y ahorita lo siento así, y este seminario va a salir con una bendición tremenda, porque lo siento en mi corazón. Siento fuego, fuego, fuego. Dios me los bendiga, hombres con propósito, ganas de querer crecer en el amor de Dios. Dios los bendiga. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga.